este vídeo vamos a resolver el siguiente problema de vectores y cinemática, ¿vale? Nos dan la siguiente ecuación de movimiento, ¿vale? La ecuación de movimiento nos permite saber la posición del objeto en cualquier instante. Como vemos, es una ecuación que depende del tiempo y nosotros vamos a poder sustituir ahí el instante para saber en qué posición se encuentra mi objeto. Y en el apartado A me piden calcular el vector de posición en los instantes t igual a 0, t igual a 1 y t igual a 2. Y además calcular su módulo. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es sustituir el instante en la ecuación de movimiento. Entonces, en t igual a 0, ¿en qué posición se encuentra el objeto? Sustituyo 3 por 0, 0. Por tanto, 0i más 10 más 4 por 0 menos 3 por 0 al cuadrado nos da 10j. Y esto está en metros, ¿vale? Por tanto, se encuentra en el punto, ¿vale? Si queremos indicarlo en puntos, en el punto 0, 10, ¿vale? Si yo tuviera que hacer un eje de coordenadas, ¿vale? Pues pondríamos eje Y, eje X, ¿vale? Y si más o menos esto es el 5, esto es el 10, esto es el 5, esto es el 10, pues más o menos estamos en el 0,10. Por tanto, en el instante inicial estamos en ese punto. ¿En qué posición estamos en el instante t igual a 1? ¿Qué hacemos? Sustituir el instante t igual a 1. Entonces 3 por 1 es 3, 3i. Y si hacemos 10 más 4 por 1, 14, menos 3 por 1 al cuadrado, tenemos que restarle 3, por tanto 11. J metros, ¿vale? Es decir, estamos en el punto 3, 11, ¿vale? Pues más o menos estaríamos por aquí, ¿vale? En el 3, 11. Si nos pidieran dibujar los vectores, ¿vale? El vector en el instante t igual a 0 es este, ¿vale? Es un vector que tiene el punto de aplicación en el origen y va hasta la posición, ¿vale? Y el de t igual a 1 será 3i más 11j, será este vector de aquí, ¿vale? Ese será el vector en t igual a 1, ¿vale? Y ahora vamos a calcular en el instante t igual a 2. ¿Cómo? De la misma forma, sustituyendo, ¿vale? En t igual a 2, 3 por 2 es 6, 6i, y si sustituimos en esa ecuación obtenemos más 6j, ¿vale? Porque 10 más 4 por 2 será 18, y luego 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es 12, 18 menos 12 es 6, ¿vale? Por tanto, se encontrará en el punto 6, 6, ¿vale? Que eso estará pues, aproximadamente por aquí, ¿vale? Si me piden dibujar el vector, pues será este vector de aquí, ¿vale? Ese será el de t igual a 2, ¿vale? También nos pedían hacer el módulo de cada uno de los vectores, ¿vale? Recordamos que para expresar el módulo podemos escribirlo entre valor absoluto o directamente sin la flecha, ¿vale? Del vector. ¿Y cómo se hace el módulo de un vector? Pues tengo que hacer raíz cuadrada de la primera componente, que en este caso, en el caso del t igual a 0, es 0, 0 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado. Si hacemos esa operación, obtenemos 10, ¿vale? Y recordamos que el módulo del vector lo que me indica es el tamaño que tiene ese vector. Por tanto, en este caso, coincide con la distancia del punto, ¿vale?, a mi origen, ¿vale? El origen de coordenadas está aquí, pues la distancia son 10 metros, ¿vale? ¿Cuál sea el módulo en el caso del t igual a 1? Pues hacemos raíz cuadrada de la primera componente, en este caso es 3 al cuadrado, más la segunda componente 11 al cuadrado, ¿vale? Si realizamos esa operación, obtenemos más o menos 11,4 metros, ¿vale? ¿Y ese 11,4 qué significa? Pues que la distancia de este punto rojo, ¿vale?, en el sitio en el que se encuentra el objeto, al origen es más o menos de 11,4 metros, ¿vale? Si nos fijamos, al fin y al cabo estamos aplicando Pitágoras, ¿vale? Y por último, calculamos el módulo en t igual a 2 de la misma forma, raíz cuadrada de la primera componente, 6 al cuadrado, más 6 al cuadrado, ¿vale? Si realizamos esa operación, obtenemos aproximadamente 8,49 metros, ¿vale? Y con eso ya tendríamos completado el primer apartado. Vamos a por el segundo. Calcula el vector de desplazamiento entre los dos primeros segundos, ¿vale? Para eso tenemos que sabernos la fórmula del vector desplazamiento, ¿vale? El vector desplazamiento va a ser
el vector de posición final menos el vector posición inicial, ¿vale? Tenemos que hacer la resta de dos vectores de posición. Entonces, como nos ha preguntado en los dos primeros segundos, lo que vamos a tener que hacer es el vector de posición en t igual a 2, que es el final, menos el que tenía en el t igual a 0, ¿vale? Entonces, en el t igual a 2 ya hemos calculado que era 6i más 6j, y a esto le vamos a tener que restar el de t igual a 0, que es 0i más 10j, ¿vale? Si hacemos la operación, las i's con las i's, 6i menos 0i obtenemos 6i, y 6j menos 10j obtenemos menos 4j, ¿vale? Y la unidad, el metro. ¿Y qué es lo que representa este vector desplazamiento? Bueno, pues es un vector que nos une la posición inicial, que es la de t igual a 0, y nos une la posición final, ¿vale? Y si nos fijamos, si nosotros estamos en la posición del t igual a 0 y queremos movernos a la posición de t igual a 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que movernos 6 pasitos a la derecha, ¿vale? Ese es el significado del 6i, y tenemos que bajar 4 hacia abajo, tenemos que bajar del 10 al 6, ¿no? Y eso es lo que significa el menos 4j, ¿vale? Con eso tendríamos el segundo apartado. Nos piden también escribir la ecuación de la trayectoria, ¿vale? Para eso tenemos que saber que la ecuación de la trayectoria es una función y que depende de la x, ¿vale? Entonces, en cierto modo, nos tenemos que quitar el tiempo de alguna forma, ¿vale? Y nos va a describir la forma que hace nuestro objeto, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues para eso tenemos primero que calcular las ecuaciones paramétricas, ¿vale? Las ecuaciones paramétricas. ¿Y qué son las ecuaciones paramétricas? Bueno, pues nos dicen cómo cambia la x y la y de nuestro cuerpo. ¿Y eso de dónde lo tenemos? Pues de nuestra ecuación de movimiento, ¿vale? ¿Cómo cambia la x? Pues de acuerdo a este 3t de aquí. Por tanto, x es igual a 3t. ¿Y cómo cambia la y? Pues acorde a esta parte de aquí, a la que va con la j, ¿vale? 10 más 4t menos 3t al cuadrado. ¿Vale? Estas son mis ecuaciones paramétricas. Y ahora, ¿cómo puedo obtener yo la y en función de la x? Pues lo vamos a obtener siempre de la misma forma, que va a ser de la ecuación de la x despejamos el tiempo. ¿Cómo despejamos el tiempo? Pues el 3 pasa dividiendo y me queda x entre 3. ¿Vale? Ese es el primer paso, despejar de la primera ecuación el tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituirlo en la segunda ecuación, ¿vale? Sustituir en la segunda ecuación. Entonces, si yo sustituyo en la segunda ecuación, ¿qué me queda? Obtengo y es igual a 10 más 4 por el tiempo, pero ahora el tiempo voy a decir que es x entre 3, menos 3 por, y ahora en vez del tiempo, otra vez x entre 3 al cuadrado, ¿vale? Si operamos un poco, nos queda 10 más 4 tercios x, y ahora tenemos un 3 al cuadrado en el dominador, que se va a ir con un 3 de arriba, y por tanto me queda entre x al cuadrado tercios, ¿vale? Esa será mi ecuación de la trayectoria, ¿vale? Si os fijáis, es la y, ¿vale?, en función de la x, ¿vale? Y como es una ecuación de segundo grado, la forma que describe mi cuerpo es una parábola, ¿vale? Si os fijáis, más o menos con los instantes que habíamos sacado, habíamos visto que en el t igual a 0 estaba aquí, que en el t igual a 1 estaba aquí, que en el t igual a 2 está aquí. Es decir, vemos que al final pues lo que está haciendo es una parábola, ¿vale? Si queremos dibujar bien la parábola, lo que tenemos que hacer es en la ecuación de la trayectoria ir y crear una tabla de valores, x, y, ¿vale? E ir sustituyendo. Pues cuando x es 0, vemos que la y es 10. Cuando x es 1, ¿vale? Y vamos sustituyendo los valores para ver qué forma tiene esa parábola, ¿vale? Eso sería la ecuación de la trayectoria. Vamos con el apartado D. Nos pide calcula la velocidad media durante los 2 primeros segundos. Vale, para la velocidad media nos tenemos que saber otra formulita. ¿La velocidad media qué es? Es la variación del vector de posición, es decir, el vector de desplazamiento, entre el tiempo que ha pasado. Es decir, r final menos el vector de posición inicial
entre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿vale? En este caso nos piden la velocidad media durante los 2 primeros segundos, ¿vale? Por tanto, yo necesito saber en mi fórmula cuál es la posición en t igual a 2, cuál es la posición en t igual a 0 y dividirlo entre el tiempo que ha pasado, que son 2 segundos, ¿vale? El tiempo final es 2 y el instante inicial, digamos, es 0, ¿vale? ¿Cómo obtenemos la resta de esos vectores? Pues si nos fijamos ya lo habíamos hecho, ¿vale? En el apartado B ya habíamos calculado cuál era ese vector de desplazamiento, ¿vale? Entre los instantes t igual a 2 y t igual a 0. Habíamos obtenido que era 6i menos 4j. Por tanto, el numerador ya lo tenemos, ¿vale? Es 6i menos 4j, ¿vale? Esto lo obtenemos del apartado B, ¿vale? Y hay que dividirlo ahora así entre el tiempo, ¿vale? Entre 2. 6i entre 2 es 3i, ¿vale? Y menos 4j entre 2 es menos 2j. Y como estamos en velocidad, la unidad es el metro por segundo, ¿vale? 3i menos 2j metros por segundo. ¿De acuerdo? Vamos ahora a la velocidad en función del tiempo, que sería el apartado E. Si me piden la velocidad en función del tiempo, lo que me están pidiendo es la velocidad instantánea. Me están pidiendo que yo calcule la velocidad en cualquier instante. Y eso, ¿cómo se hace? Derivando la ecuación del movimiento respecto del tiempo, ¿vale? Es decir, lo que yo voy a tener que derivar es esta función de aquí, ¿vale? Y tengo que derivar por separado la componente de la x y la componente de la y. Entonces, ¿cómo va a ser esa derivada? Tengo que derivar primero 3t. La derivada de 3 por t, la derivada de un número por x es ese número, por tanto la derivada de 3 por t es 3, ¿vale? Entonces 3i, y ahora lo que tengo que derivar es la siguiente componente, 10 más 4t menos 3t al cuadrado. La derivada de 10 es 0. La derivada de 4 por t es 4, y la derivada de menos 3t al cuadrado, el 2 pasa multiplicando al menos 3, por tanto me queda menos 6t elevado a 1, ¿vale? Por tanto, menos 6t. Por tanto, obtengo 4 menos 6t j metros por segundo, ¿vale? Y esta expresión es la análoga a el dato que nos habían dado de la ecuación de movimiento y me va a permitir saber la velocidad en cualquier instante, ¿vale? Por tanto, ahora, si en el siguiente apartado me piden calcular la velocidad en el instante t igual a 1 y su módulo, lo único que voy a tener que hacer es, en este vector, ¿vale?, sustituir el instante que me pidan. Por tanto, la velocidad en t igual a 1, ¿cuál será? Pues 3i, y ahora sustituyo el tiempo. 4 menos 6 por 1, pues menos 2j metros por segundo, ¿vale? Esa es la velocidad que lleva. Si nos fijamos, la componente i de la velocidad es negativa, lo que significa que ya está bajando, ¿vale? Es decir, mi movimiento, hemos dicho que es una especie de parábola, pues seguramente ya estemos pues, en un punto como este, ¿vale? En el que tengo una velocidad en la componente x que es positiva, 3, pero ya tengo una velocidad en la componente y que es hacia abajo, ¿vale? Es decir, que mi cuerpo tiene una velocidad hacia abajo, ¿vale? Está descendiendo ya, eso es lo que significa que esa componente sea negativa, ¿vale? Y me piden calcular también su módulo, ¿vale? Bueno, pues como siempre, si me piden calcular el módulo, lo único que tengo que hacer es raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, ¿vale? Esto me queda 9 más 4, ¿vale? Por tanto, raíz de 13, que es más o menos 3,61 metros por segundo, ¿vale? Esa es la velocidad que lleva mi cuerpo en ese instante t igual a 1, ¿vale? Vamos al cálculo de la aceleración media entre el instante t igual a 1 y t igual a 2, ¿vale? Ese sería el apartado G. Para realizar el apartado G nos tenemos que saber la fórmula de la aceleración media, que es análoga a la de la velocidad media, pero en este caso la aceleración que nos dice cómo varía la velocidad en función del tiempo. La velocidad me dice cómo varía la posición en función del tiempo. Por tanto, lo que tengo que hacer es variación de la velocidad respecto del tiempo. Voy a tener que calcular la velocidad en el instante final menos la velocidad en el instante inicial partido del tiempo final menos tiempo inicial,
¿vale? En este caso, me han preguntado entre el instante t igual a 1 y t igual a 2. Por tanto, en mi fórmula voy a necesitar la velocidad en el t igual a 2 menos la velocidad en el t igual a 1 partido de 2 menos 1. ¿Vale? El tiempo que ha pasado, pues al fin y al cabo es un segundo. La velocidad en el instante t igual a 1 ya la hemos calculado, pero la velocidad en el instante t igual a 2 no la tenemos, por tanto, la tenemos que calcular previamente. ¿Y cómo la calculo? Sustituyendo en mi velocidad instantánea. ¿Cuál va a ser la velocidad en el t igual a 2? Pues 3i, la componente x no varía con el tiempo, siempre es 3, y sustituyo el 2 en esa expresión y me queda 4 menos 6 por 2, 6 por 2 es 12, 4 menos 12 me queda menos 8, ¿vale? Por tanto, menos 8j metros por segundo, ¿vale? Sustituyo en mi fórmula, tengo 3i menos 8j y menos la velocidad en el t igual a 1, que ya la habíamos calculado, era 3i menos 2j. Y esto entre el tiempo que ha pasado, 2 menos 1 es 1, ¿vale? 3i menos 3i me queda 0i. Y menos 8j menos 2j me queda menos 6j. Entre 1. Por tanto, menos 6j y la unidad metros segundo al cuadrado, ¿vale? Es decir, únicamente tengo aceleración en el eje y, ¿vale? ¿Eso es coherente? Sí, es coherente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos fijamos, aquí al principio teníamos un polinomio de primer grado y aquí teníamos un polinomio de segundo grado, ¿vale? Cuando nos encontramos un polinomio de primer grado, significa que la aceleración que tengo, ¿vale?, va a ser 0, ¿vale? Y que la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque cuando yo derive me voy a quedar con un numerito y cuando vuelva a derivar me queda 0. En cambio, cuando tengo un polinomio de segundo grado, ¿vale?, la velocidad varía, ¿vale? Pero sí que voy a tener una aceleración que va a ser siempre constante, ¿vale? Por tanto, en el eje X lo que tengo es un MRU y en el eje Y, en este caso, lo que tengo es un MRUA, ¿vale? Voy a tener, al fin y al cabo, un tiro parabólico, ¿vale? Ya hemos calculado la aceleración media, ¿vale? Vamos a calcular ahora la aceleración en función del tiempo, que sería el apartado H, ¿vale? ¿Cómo obtenemos la aceleración en función del tiempo? Pues igual que habíamos calculado la velocidad en función del tiempo derivando la ecuación de posición, pues ahora la aceleración es la segunda derivada de la ecuación de posición, o lo que es lo mismo es la derivada, ¿vale?, de la velocidad respecto del tiempo, ¿vale? Entonces tengo que derivar la velocidad respecto del tiempo. Si nos fijamos en esta ecuación, ¿vale?, de la velocidad, la derivada de 3 es 0, ¿vale? Por tanto me queda 0i. Y la derivada de 4 menos 6t es menos 6j, ¿vale? Metros segundo al cuadrado. Si nos fijamos, esta aceleración no depende del tiempo, por tanto es una aceleración constante. Siempre va a ser menos 6j, ¿vale? Ahora nos piden en el siguiente apartado calcular la aceleración en el instante t igual a 1 y su módulo, ¿vale? Pues este apartado es muy fácil en este caso. ¿Por qué? Porque la aceleración en el instante t igual a 1 tendría que sustituir en la aceleración instantánea el instante, pero no tengo t donde sustituir, por tanto, siempre es menos 6j metros segundo al cuadrado. Y si me piden calcular el módulo, pues como siempre tengo que hacer la primera componente al cuadrado, que es 0, no tengo componente y, más la segunda componente, menos 6 al cuadrado, por tanto obtengo 6 metros segundo al cuadrado, ¿vale? Esa es la aceleración que yo tengo en el instante t igual a 1, ¿vale? Vamos ahora con el apartado J. Me piden la aceleración tangencial en función del tiempo y su valor en el instante t igual a 1, ¿vale? Este apartado ya se complica un poco, ¿vale? Me están preguntando por la aceleración tangencial. Y para eso me tengo que saber que la aceleración tangencial es la derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo, ¿vale? Lo que tengo que derivar es el módulo de la velocidad. Recordamos que la aceleración tangencial me decía cómo varía el módulo de la velocidad. Es decir, lo que me interesa es el valor de la velocidad como tal. Si el valor de la velocidad es todo el rato 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, la aceleración tangencial es 0,
¿vale? Porque el módulo de la velocidad no está variando, siempre es 10 metros por segundo. En cambio, si en el instante inicial vale 10, pero luego vale 20, pero luego vale 30, está acelerando, tiene una aceleración tangencial, ¿vale? Entonces, para poder derivar el módulo de la velocidad, primero tengo que saber cuál es el módulo de la velocidad, ¿vale? Ya habíamos visto que la velocidad era esta, 3i más 4 menos 6tj, ¿vale? La velocidad habíamos obtenido que era 3i más 4 menos 6tj. Pero ahora quiero calcular su módulo de forma genérica, ¿vale? ¿Y cómo calculo el módulo de forma genérica? Pues como siempre tengo que hacer raíz cuadrada de la primera al cuadrado más el segundo componente, que en este caso es 4 menos 6t al cuadrado, ¿vale? Y vamos a operar un poco. Cuidado que tenemos ahí una identidad notable. Entonces 3 al cuadrado es 9, pero ahora aquí tengo que aplicar las identidades notables. Tengo un a menos b al cuadrado, que va a ser a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab, ¿vale? Por tanto, 4 al cuadrado es 16, 6t al cuadrado es más 36t cuadrado, pero ahora tengo que hacer menos 2 por 4, que es 8, por 6, que es 48, ¿vale? Por 48t. Y si operamos un poco, obtenemos 9 más 16, que será 25, ¿vale? 25 menos 48t más 36t cuadrado, ¿vale? Ese es el módulo de la velocidad. Esa expresión me permite calcular el módulo en cualquier instante. Es decir, si yo quiero saber el módulo de la velocidad en el t igual a 1, ¿vale? No tengo que calcular el vector y hacer su módulo, que aquí me da 3,61. Directamente, si quisiera, podría sustituir ahí t igual a 1 y tendría que obtener el 3,61, ¿vale? Ya lo que tengo que hacer es derivar esta expresión, ¿vale? Tengo que derivar una raíz. Entonces, para derivar una raíz podemos pensar que esto es 25 menos 48t más 36t cuadrado, y esto, tener una raíz es lo mismo que tenerlo elevado a 1/2, ¿vale? Por tanto, cuando hago la derivada, ¿qué me queda? El 1/2 pasa hacia adelante multiplicando, obtengo 25 menos 48t más 36t cuadrado, y ahora al 1/2 le tengo que restar 1, por tanto me queda menos 1/2, y ahora tengo que hacer por la derivada de lo que había dentro de la raíz. La derivada de 25 es 0, la derivada de menos 48 es menos 48, y la derivada de más 36t al cuadrado, el 2 pasa multiplicando, ¿vale? Por tanto me queda 72 por t, ¿vale? Esa sería la derivada. ¿Cuál es el truco para hacer las derivadas de una raíz? ¿Vale? Nos podemos aprender la fórmula que si yo tengo aquí algo, ¿vale? Vamos a poner una florecita. Si yo quiero derivar esto, la derivada de una raíz cuadrada siempre va a ser 2 raíz cuadrada de lo que tenía yo ahí dentro, y arriba tengo que hacer la derivada de lo que tenía yo dentro de esa raíz, ¿vale? Es decir, si nos fijamos en esta expresión, yo esta expresión la puedo reordenar, y ¿qué me queda? Me queda 1/2, y este 25 menos 48t más 36t al cuadrado elevado a menos 1/2 es lo mismo a tener una raíz en el denominador, ¿vale? Elevar a menos 1/2 es lo mismo que tener una raíz en el denominador. Entonces tengo menos 25 menos 48t más 36t cuadrado. Y arriba tengo esa expresión, menos 48 más 72t. Por tanto, ¿qué es lo que tengo? Tengo un 2 abajo, un 2 abajo. Tengo la raíz tal cual la tenía al principio, ¿vale? Si nos fijamos en la raíz original que teníamos que derivar, esta raíz la tenemos ahí en el denominador tal cual. ¿Y arriba qué nos ha salido? Pues arriba nos ha salido la derivada de lo que había dentro de la raíz, ¿vale? Esa es la expresión. Y ahora nos piden, además de la aceleración tangencial en función del tiempo, su valor en el instante t igual a 1. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Sustituir en esa expresión el t igual a 1, ¿vale? Únicamente es meter en la calculadora t igual a 1, y si metéis en la calculadora obtendréis 12 entre raíz de 13, que es aproximadamente 3,33 metros segundo al cuadrado, ¿vale? Por tanto, ya tenemos el valor de la aceleración tangencial y su valor en t igual a 1.
Vamos con el apartado K, que nos piden la aceleración normal en función del tiempo y su valor en el instante t igual a 1. Vale, en el apartado K nos piden la aceleración normal, ¿vale? Para calcular la aceleración normal tenemos dos formas. Tenemos la velocidad al cuadrado entre el radio de la curvatura, o también podemos usar que la aceleración instantánea al cuadrado es igual a la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, ¿vale? Cualquiera de estas dos fórmulas me va a servir para calcular la aceleración normal. ¿Qué pasa? Que en este caso no me han dado el radio de la trayectoria, ¿vale? Por tanto, la primera fórmula no la puedo usar, ¿vale? La fórmula que voy a tener que usar es la segunda, ¿vale? Por tanto, la aceleración normal, ¿qué será? Paso la aceleración tangencial al cuadrado restando y me queda aceleración al cuadrado menos aceleración tangencial al cuadrado, raíz cuadrada, ¿vale? Esa es la expresión que voy a tener que usar. Recordamos que la aceleración normal me dice cómo varía la dirección de la velocidad, ¿vale? Y poníamos el ejemplo de una rotonda, ¿vale? Imaginemos que estamos en una rotonda y que mi cuerpo lleva una velocidad aquí de 10 metros por segundo, aquí de 10 metros por segundo, aquí de 10 metros por segundo, aquí de 10 metros por segundo. Y alguien podría pensar, oye, mi coche no está acelerado en ese caso porque el módulo de la velocidad es siempre 10. Pues no, existe aceleración, ¿vale? ¿Por qué? Porque está cambiando la dirección de la velocidad, ¿vale? En este caso la dirección era esta, pero ahora la velocidad tiene otra dirección, ¿vale? Por tanto, como varía la dirección de la velocidad, lo que voy a tener es aceleración normal, ¿vale? Y lo que tenemos que calcular es el valor de la aceleración, ¿vale? El módulo de la aceleración. Por tanto, en la expresión de la aceleración, ¿vale? En función del tiempo, habíamos obtenido que era menos 6j metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Esa expresión la habíamos obtenido en el apartado H, ¿vale? Esto lo tengo del apartado H. Y por tanto, el módulo de la aceleración, ¿vale? Si yo lo quería hacer, ¿qué tenía que hacer? Raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado y habíamos obtenido que era 6, ¿vale? El módulo de la aceleración es 6. Por tanto, la A ya la tengo y la aceleración tangencial también la tengo. Lo único que tengo que hacer es sustituir. Por tanto, aceleración normal será la aceleración instantánea, su módulo, que es 6 al cuadrado, menos la aceleración tangencial al cuadrado. ¿Y qué es la aceleración tangencial? Pues todo esto que habíamos obtenido nosotros aquí, ¿vale? Voy a tener que hacer todo eso al cuadrado. Por tanto, ¿qué tengo? Menos 48 más 72t partido de 2 y la raíz esa, ¿vale? 25 menos 48t más 36t cuadrado. Y esto al cuadrado, ¿vale? Tengo la aceleración y la aceleración tangencial al cuadrado. Y esa es mi expresión, ¿vale? Puedo operar para obtener una expresión más sencilla, pero esa es mi expresión de la aceleración normal en función del tiempo, ¿vale? No vamos a operar porque no merece la pena, ¿vale? Pero sí me piden su valor en instante t igual a 1. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sustituir en esta expresión el t igual a 1, ¿vale? ¿Qué es lo más fácil? Si nos fijamos, si sustituir en esta expresión t igual a 1, en realidad la aceleración tangencial en t igual a 1 ya habíamos calculado que era 3,33, ¿vale? Por tanto, en realidad lo único que tengo que hacer es raíz cuadrada de ¿qué? De 6 al cuadrado menos 3,33 al cuadrado, que era el valor de la aceleración tangencial en el instante t igual a 1. Si hacemos esta operación, obtenemos más o menos 4,99 metros segundo cuadrado, ¿vale? Y ya por último, si el ejercicio ya lo estamos terminando, después de tantos apartados, la L calcula el radio de la curvatura en el instante t igual a 1. Por tanto, para la L ya sí vamos a usar la primera de las fórmulas, que era que la aceleración normal era v al cuadrado entre el radio, ¿vale? Por tanto, de esta expresión vamos a obtener que el radio es la velocidad al cuadrado entre la aceleración normal. Como me están pidiendo el radio de curvatura en el instante t igual a 1, yo arriba necesito el módulo de la velocidad en t igual a 1, vamos a mirar si ya lo tenemos en algún sitio, que efectivamente lo tenemos aquí, ¿vale? El módulo de la velocidad, ¿cuánto era la velocidad en el instante t igual a 1? Era 3,61. Por tanto, esto ya lo tenemos, el 3,61 metros por segundo, ¿vale? Esa es la v que va arriba.
Y la aceleración normal en el instante t igual a 1 también lo hemos calculado, lo acabamos de calcular, es 4,99 metros segundo al cuadrado. Por tanto, el radio será la velocidad al cuadrado, que es ese 3,61 al cuadrado, partido de la aceleración normal, que es 4,99, ¿vale? Y si realizamos esta operación, obtenemos aproximadamente un radio de 2,61 metros, ¿vale? Y con esto estaría el ejercicio terminado. Por último, en esta simulación tenemos el ejercicio que acabamos de resolver, ¿vale? Aquí nos aparece la ecuación de movimiento y podemos observar que en el instante t igual a 0, el vector de posición es 0i más 10j, por tanto, se encuentra en el punto P, el objeto, ¿vale? Y el módulo es 10 metros. Si realizamos la derivada, obtenemos el vector velocidad, y si volvemos a realizar la derivada, obtenemos el vector aceleración, ¿vale? Y podemos ver que en el instante inicial, si sustituimos el vector velocidad es 3i más 4j, por eso se mueve hacia la derecha y hacia arriba. Aquí tenemos el vector velocidad en rosa y su módulo es 5 metros por segundo. Y el vector aceleración, como hemos visto, es siempre menos 6j, es decir, hacia abajo, y su módulo va a ser siempre 6 metros segundo al cuadrado, ¿vale? Las líneas estas azules representan la trayectoria que realiza el cuerpo, ¿vale? En el instante 0,5 el objeto se encuentra en este punto. Podemos observar que la velocidad en el eje X sigue siendo 3i, pero ahora la velocidad en el eje Y se ha reducido a 1j, por tanto está un poquito más horizontal, ¿vale? Y en el instante t igual a 1 se encuentra en el punto 3i más 11j. Y vemos que ya la velocidad en la componente y, como habíamos calculado, es menos 2j, por tanto ya está descendiendo, ya va hacia abajo, ¿vale? Sigue yendo hacia la derecha, pero también hacia abajo, ¿vale? Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez va a tener más velocidad en el eje Y, ¿vale? En este caso es menos 5, y en el eje X va a seguir siendo todo el rato 3, porque no hay aceleración en ese eje, ¿vale? Pero sí la hay en el eje Y. Podemos observar el movimiento que realiza el cuerpo, ¿vale? Este sería en el instante t igual a 2,5, y si por casualidad este no fuera al suelo y podría seguir cayendo, bueno, pues seguiría, ¿no? Este sería en el instante t igual a 3.